Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Estamos muy bien. Bueno, decía muy buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir un nuevo programa de la noche de terror en Contacto. ¿Cómo están? Espero que bien, a toda la gente, a los amigos que nos acompañan siempre. Esperemos que estén listos para compartir un nuevo programa. Ahora les vamos a contar también con respecto a la reunión. Ahí soluciona un problemita que tenemos y continuamos. Bueno, me parece que estamos. Sí, ahí estamos mucho mejor todavía. Ustedes me van a decir después si se escucha mejor o no. Pero creo que hemos solucionado el problema. Bienvenidos a compartir una nueva noche de terror en este miércoles. Gracias a todos los amigos de siempre que nos comparten, que escuchan el programa y que además sí, lo recomiendan con otra gente. Hemos ido sumando oyentes gracias a las recomendaciones de ustedes, ¿no? Al boca a boca y por supuesto a tantos años en el aire. Así que agradezco a todos y cada uno de ustedes que también nos hacen la difusión, y a todos los que defienden el programa también, sí, porque se habrán enterado seguramente de este programa de Buenos Aires, que tiene un formato parecido al nuestro, pero que han tomado historias de nuestro programa y hasta cortinas, ¿sí? Las cortinas musicales que utilizamos nosotros. Pero bueno, la gente te dice, che, cuando el producto es bueno, es normal que lo copien, ¿no? Así que, por un lado, digamos, qué sé yo. Gracias a toda la gente, de cualquier manera, que ha entrado a hacer sus comentarios a este programa. Mi nombre es Sergio Fierro. En la conducción del programa, con la producción de Adriana Córdoba, estamos haciendo la noche de terror para vos, para todos los que están del otro lado, a través del 104.5 de tu dial y a través de www.radiocontacto.com.ar. Vamos a estar juntos a partir de este momento y hasta la medianoche. Un día me parece a mí realmente muy bueno como para compartir historias, relatos que tienen que ver con lo paranormal, ¿sí? Llueve en la provincia de Tucumán, una llovizna copiosa, se ha puesto frío el clima en la provincia y creo que la noche es apta para poder compartir los relatos que tenemos preparados para todos ustedes. Antes que nada quiero decirle dos cosas, ¿sí? Y presten atención a esto. Para los que simplemente quieran mandar mensajes de saludos al programa, 155 95 17 45. Repito, 155 95 17 45. Ahora, sigue en pie lo de esta reunión que vamos a hacer con un formato especial, en el que vamos a elegir a 30 o 40 de nuestros oyentes para que participen de esta primera experiencia de una reunión
un tanto distinta, digamos. En lo esencial es lo mismo, porque vamos a relatar historias, vamos a compartir algún video también, por supuesto, pero el lugar, el escenario va a ser otro, va a ser ahí en mi casa en Lomas, donde vamos a plantear un escenario ambientado para esta situación, ¿no? Que es la de relatar historias de terror. Así que las personas que estén interesadas en ir a esa reunión, les cuento cómo es el sistema. Mandan un mensaje, se anotan y luego nosotros vamos a hacer por sorteo, vamos a elegir las personas que van a poder concurrir a este evento, ¿sí? Entre todos los que manden mensajes de texto al número que les doy ahora, que les voy a dar ahora, vamos a formar un grupo y cuando estén los elegidos van a recibir mensajes también y de la dirección para que puedan ir. Ya les anticipo que es en Loma de Tafí, ¿sí? Así que los que estén interesados en participar en esta reunión que va a ser el viernes 20 del mes próximo, es decir, de octubre, viernes 20 de octubre, a partir de las 21 horas, manden un mensaje a este número diciendo yo quiero participar y me ponen su nombre por lo menos, ¿sí? 156 29 11 81. 156 29 11 81. Para los que solo quieran mandar mensajes, saludos 155 95 17 45. Lo que sí les pido que los que verdaderamente tengan la intención de ir, bueno, manden su mensaje, y los que no, bueno, se abstengan hasta definir exactamente si van a tener la posibilidad, si pueden o no, en el caso de que resultaran elegidos, ¿no? Para no quitarle la posibilidad a otra persona, más que nada. Bueno, ahora sí, comenzamos con Noche de Terror, y vamos a comenzar con algunos relatos cortos que tienen que ver con noches como estas. Eso es, noches como estas. Porque imagínense ustedes, en invierno, noches frías, lluviosas. Bueno, es como que el clima también se presta para que estas manifestaciones quizás sucedan con mayor frecuencia. Hace algunos años atrás, hace exactamente 15 años atrás, Nicolás, uno de nuestros tantos oyentes, cuenta que volvía de una fiesta junto a un amigo. Nicolás venía junto a Diego, que era su amigo de toda la vida prácticamente. Habían ido en aquel momento a un cumpleaños de 18 de uno de sus ex compañeros de la secundaria. Y a las 5:30 de la mañana aproximadamente, esto en vacaciones de invierno, volvían por calle Viamonte, a la altura de donde está lo que nosotros conocemos como Campo Norte, ¿no? Que hay unas canchas de fútbol, que está el hospital además ahí en esa zona, ¿sí? Bueno, lo que se conoce como Campo Norte tiene quizás algunos relatos que puedan haber escuchado ustedes, algunas situaciones particulares, ¿no? De apariciones, de situaciones paranormales, que a lo largo de los años la gente ha ido llevando, ¿no? De boca en boca, de cuando allí, por ejemplo, todavía estaba asentado el Regimiento 19 de Infantería, ¿no? Justo en lo que hace en la esquina de Viamonte, Italia, funcionaba lo que es el hospital militar, de acuerdo a lo que me dicen. Y Juan Carlos, para no ir de la historia, y relacionándolo con ese lugar, cuenta que su papá trabajó, era médico, que fue voluntario en su juventud en el ejército, y luego quedó trabajando allí, en ese lugar. Y cuenta que en muchas oportunidades le tocaba
quedarse en las guardias de noche. Es decir, no es que el ejército siempre tenía un médico, disponía de un médico por cualquier situación que pudiera ocurrirle a alguno de los conscriptos o a alguno de los que se encontraban allí en el regimiento 19 de infantería. El papá de él le contó en alguna oportunidad que una vez, en una oportunidad, tuvo que atender a un soldado que se encontraba haciendo la guardia hacia la parte de atrás, ¿sí?, del regimiento 19 de infantería, que daba con lo que es Campo Norte por aquellos años abandonado. ¿Sí? Te diría que casi matorrales, ¿no? Y que cuenta que cuando se encontraba de guardia y sale a hacer la ronda, en un momento siente que alguien se ríe, siente una risa de mujer. Y a él esto le llama la atención. Y entre la oscuridad del lugar trataba de divisar, trataba de ver si podía, ¿no?, individualizar a la persona o lo que fuera de la que provenía, ese sonido, esa risa. Él dice que iba caminando y en un momento, detrás de un árbol grande que había allí, él ve que alguien era como si estuviera abrazado al tronco, ¿no? Él veía solamente las manos que golpeaban contra el tronco. Él tenía una linterna, entonces ilumina hacia ahí, pregunta quién anda ahí, y entonces se da cuenta que las manos eran de una mujer, e inmediatamente ve que desde atrás del tronco ese del árbol asoma la cabeza una mujer muy vieja. Antes de que él pudiera decir nada, dice que aquella mujer es como si se hubiera transformado en una sombra muy liviana para elevarse unos metros hacia uno de los costados de él, a un árbol donde desapareció en la oscuridad. Por más que él buscaba con la linterna, dice que no la veía. Asustado se da vuelta para volver a su puesto, y mientras él caminaba, escuchaba que caminaban al lado suyo, que se reían, hasta que en un momento siente que desde atrás le tapan la boca. Y él queda paralizado. Intentaba hacer fuerza, pero dice que le ocurrió como en los sueños, ¿no? Que uno quiere correr o hacer fuerza y no puede. Bueno, le ocurrió eso. Y él asegura que vio a esta mujer, mientras él estaba en el piso, vio a esta mujer que se arrodilló junto a uno de los árboles de allí, encendió una vela, dejó algo en el lugar y se alejó riéndose. Esa risa típica que todos describen como la risa de una bruja. Él estaba en el piso como paralizado, tan asustado que no podía ni hablar siquiera, hasta que en un momento pudo sentarse y asombrado veía que allí la vela seguía encendida. Cuando pudo caminar, se fue muy rápidamente hasta el lugar, la oficina, el lugar donde dormía además también este médico, quien es el que narra la historia, que todavía estaba despierto. Lo vio entrar, pero tan desencajado, tan asustado, que no sabía lo que le ocurría. Lo tranquilizó, incluso él dice que tuvo que darle un tranquilizante, y recién unos 20 minutos después de que él ingresara a ese lugar, pudo contarle a este médico lo que le había ocurrido. Él no creía, el médico no creía. Y juntos salieron de la zona de lo que era el hospital militar,
llamaron a un sargento que estaba allí, todavía no dormía, y juntos fueron a ver el lugar que este soldado decía que aquella bruja, que aquella aparición había encendido esa vela. Para su sorpresa, cuando llegan hasta este árbol, ya estaba la vela prácticamente consumida, pero cuando iluminan el lugar, contra el tronco del árbol, en el pie de ese mismo árbol, habían unas patas de gallo atadas con cintas negras, casi cubiertas por completo, y en la espuela, ¿sí?, de este animal había clavada una foto que estaba como sellada con cebo. Ellos la vieron y por supuesto que no es que no se animaron a tocar, lo hicieron con el pie. Luego mandaron, por supuesto, volvieron a su lugar cada uno de ellos. Y dice que a partir de allí las rondas se intensificaron porque no podían entender cómo alguien podría haber entrado. Aseguran que desde esa vez muchos soldados o muchos de los que hacían guardias allí vieron a esta aparición, a esta bruja. Por ese lugar cuando ya no estaba, por supuesto, allí asentado el 19 de Infantería, estos chicos volvían caminando por lo que hoy conocemos como Campo Norte, donde están las canchas, ¿no? Donde comienza sería la avenida que han abierto recientemente, donde comienza la feria, donde se ponen los feriantes. Y ellos dicen que los pastos allí estaban muy altos, que en un momento se detienen, vienen caminando y se detienen, se acercan hacia el costado, hacia los pastos para orinar, y cuando estaban allí sienten que se empiezan a reír. Y el sonido venía de los pastos. Entonces Nico le pregunta a su amigo, a Diego, le digo, ¿qué es eso? ¿Escuchás? Sí, alguien se ríe, dijo muy claramente Diego. Y entonces, en un momento ven que alguien se incorpora y ven una figura de no más de medio metro que queda parado frente a ellos como a unos 2 metros aproximadamente. Los asusta terriblemente porque ellos dicen que esta aparición, esta figura, era como si se tratase de un enano, de un hombre enano. Por supuesto que medio metro es muy poca altura, pero asegura que los ojos, a pesar de ser oscuros, tenían un brillo intenso y que se reían, y el sonido parecía ser el de un animal. Un duende, dijo Diego, y asustado salieron corriendo. Cuando bajaron hacia la calle, Nico empezó a insultar, ¿sí? Comenzó a insultarlos, ¿no? Duende, hijo de HDP, insultaba, y dice que les cayó una lluvia de terrones. Algunos le pegaron, lo golpearon en la espalda, en las piernas, hasta que cruzaron del otro lado y seguían caminando muy rápidamente por la vereda, mientras ellos escuchaban la risa y veían cómo caían aún algunas piedras sobre la avenida. Al llegar a la iglesia de Montserrat, ellos dicen que se quedaron allí por un rato para tranquilizarse hasta que se les pasó el miedo, y recién entonces siguieron su camino hasta la casa. Ellos vivían en calle Colombia, el 3400. Bueno, el relato de Nico y Diego, que cuentan que esa noche lloviznaba, era una llovizna finita, y que nunca se hubieran esperado que sucediera esto. Cuando Nico se separa de su amigo de Diego, él vivía nada más que una cuadra más adelante, dice que a pesar de que había alguna luz en la calle y algunas casas tenían encendida en el frente algún foco, esa cuadra fue tremendo poder caminarla con el miedo que sentía. Bueno, esta es otra historia que ocurre también una noche
con llovizna, ¿sí? Nacho es un oyente nuestro que nos cuenta que nos escucha hace mucho tiempo. Nacho se recibió de contador y cuenta que nos escuchaba desde su secundaria. Es decir, que al menos hace 7 años u 8 años que nos escucha, ¿no? Y él tiene una historia para compartir con nosotros. Historia que le fue narrada por su papá, protagonista de esta historia. Su papá se llamaba Ismael y cuenta que al poco tiempo de casarse, Ismael con su esposa, con Lidia, la mamá de nuestro amigo Nacho, se mudan a vivir en la casa de los padres de Ismael, que vivían por la calle del costado del cementerio, pero de la avenida Juan B. Justo, unas 3 cuadras aproximadamente. Estamos hablando aproximadamente del año 75, lo que voy a contarles, ¿sí? Ocurre en calle San Salvador, que es la calle del costado del cementerio del norte. El papá de Nacho, Ismael, trabajaba por las noches y en muchas oportunidades él era mozo y trabajaba a veces en fiestas, en distintos eventos, y esa noche en particular llovía un poco más que lo que llueve esta noche aquí en Tucumán. Termina su servicio pasada las 3 de la mañana en una fiesta en un club en la zona de Avenida Mitre y emprende el camino de regreso a su casa. Él tenía un Renault 4. Cuando va a cruzar el puente de Avenida Juan B. Justo, había bastante agua, pero logra pasar, aunque el autito de él comienza a fallar. Cuando da la vuelta por por San Salvador, venía por Avenida Juan B. Justo y da la vuelta por San Salvador, alcanza a hacer una cuadra o un poco más y el auto se detiene, se para. Él recuerda que dijo pensó en esperar un poquito dentro del auto, probó y como no arrancaba, estaba por bajarse, pero en un momento es como que corría mucho viento y llovía bastante, entonces decide esperar un poquito para ver si dándole arranque lograba encender el auto nuevamente. Y se queda unos 10 minutos y vuelve a intentar y el auto no arranca, entonces esta vez sí decide bajarse. Él dice que siempre llevaba una linterna dentro del auto. Se baja con la linterna, levanta el capó del autito, se pone a mirar, y entendía muy poco de mecánica en realidad, de acuerdo a lo que él mismo cuenta, pero suponía que el auto se había mojado, y entonces no encontraba qué hacer. Cierra el capó del auto, vuelve adentro, decide quedarse un rato, porque es lo que habitualmente sucedía cuando le pasaban estas cosas, cuando se mojaba el auto. Y entonces se queda sentado dentro del auto. Cuando se encontraba allí, bueno, imagínense el escenario, pegado al cementerio del norte, una noche de lluvia y con viento. Él volvía de trabajar, cansado, y se duerme en el asiento del auto. En un momento, en medio del silencio, en el que solo podía escuchar la lluvia sobre el techo del auto, escucha una respiración, como si alguien hubiera respirado profundo y hubiera sollozado, como cuando alguien está llorando mucho, ¿no? Dentro del auto.
asustado y sorprendido, se incorpora en el asiento y cuando va a darse la vuelta, siente que le ponen la mano en el cuello e inmediatamente siente un frío extremo en las manos de esa persona. Asustado se hace para adelante y cuando vuelve la vista hacia atrás, dice que se encuentra con una mujer sentada dentro del auto que tenía la cabeza gacha, el rostro casi cubierto por los cabellos y llorando. Una mujer con ropa oscura dentro del vehículo. Tuvo una duda en ese instante. Si se trataba de una persona, ¿cómo había subido? Él dejaba siempre las puertas con el seguro de adentro. Pero pensó que podría habérselo olvidado. La miró nuevamente, o se quedó mirándola para tratar de definir si se trataba verdaderamente de una persona, porque el frío extremo que le había transmitido a través de su mano le había sembrado la duda, ¿no? Y en el momento en el que él la mira fijo, esta mujer levanta la cabeza y da un grito. Cuando abre la boca, él dice que vio en su boca como si fuese un hueco, oscuridad, una imagen diabólica. Sin pensarlo, él abrió la puerta del auto y salió corriendo por la calle hasta llegar a la esquina, cuando recién entonces se dio vuelta. Cuando él se dio vuelta para mirar el auto, vio como aquella mujer estaba parada al lado del auto y comenzó a caminar hacia la tapia del cementerio. Y cuando llegó allí, desapareció, como si hubiese traspuesto la pared lateral del cementerio del norte. Aún así, no quería volver, pero tenía miedo de dejar el auto allí solo. Se apresuró, fue hasta su casa, que estaba a 2 cuadras del lugar. Llegó a la casa, despertó a su padre y a su hermano, que vivían en el mismo lugar. Y luego de contarle lo que le había ocurrido, muy rápidamente se disponen para acompañarlo, a buscar el auto más que nada, ¿no? Y dicen que vuelven al auto y no había nadie. El papá de Ismael, es decir, el abuelo de Nacho, quien nos cuenta la historia hoy, le dice: yo voy a subir al auto, ustedes dos empujen, porque había que conducirlo, eran nada más que 2 cuadras. Y cuando el papá de Ismael, el abuelo de Nacho, sube al auto, él dice que siente un olor dentro del auto desagradable, como él define como un olor a flores, cuando están podridas, cuando ya se echan a perder. Tanto que tuvo que bajarse del vehículo, y se lo iba diciendo, ¿no?, a su hijo Ismael y a su hermano. Y llegaron a la casa, guardaron el vehículo y se fueron a dormir. Aquella noche fue realmente difícil de conciliar el sueño para Ismael, luego de que le ocurriera lo que hemos narrado, ¿no? Cuenta también detalle que ese olor persistió en el auto casi por 4 o 5 días después. Vivieron por años en aquel lugar y aseguran que no fue la única historia, la única situación paranormal que ellos conocieron. Sí, la única por la que a ellos les tocó atravesar.
Bueno, atención porque esta historia es para grabar, así que les mando un saludo grande para la familia Torres que nos está escuchando, especialmente para Silvana. Muchísimas gracias por el mail muy lindo que nos mandaron y esta historia que, bueno, según ella me contaba, pretendían a través de la carrera, ¿sí? Hacer una representación de algunas de las historias del programa, y me pidió este relato que me mandó transcripto, una partecita de una historia que contamos hace algún tiempo atrás, ¿no? Bastante tiempo, por decir la verdad, ¿no? Y que he podido encontrar y que quiero ahora compartirla también con ustedes, ¿no? Así que van a hacer una representación de esto. Los chicos trabajan o estudian artes visuales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esto, con video, cine y todo lo demás. Y bueno, querían esta historia en particular para hacer luego ellos una representación. Así que, si vas a grabar, este es el momento, ¿no? ¿Cómo estás, Sergio? Quiero contarte que tengo 32 años. Y el relato, lo que me ocurrió, esto que voy a contarte, me pasó cuando era apenas un niño. Yo creo que en ese momento tenía entre 5 y 6 años nada más. Y recuerdo que fue una situación traumática para mí. En aquel momento, sin lugar a dudas, de haber sido mucho peor todavía. Por lo que me cuentan mis viejos, fue una época, un tiempo bastante jodido, ¿no? En casa. Y comienza, o uno de los hechos más relevantes dentro de esta historia, en realidad comienza una noche cuando mis viejos se fueron a un casamiento y me dejaron con una prima mayor de edad para que me cuidara. Pero en realidad estas cosas ya habían comenzado a suceder un tiempo antes, ¿no? Yo dormía solo en una habitación y solía tener muchas pesadillas, o al menos creían que eran pesadillas. Mi papá y mi mamá me decían todo el tiempo que no era real, que lo había soñado, que era una pesadilla, y por momentos me convencía de eso. Pero también por momentos aquellas situaciones, aquellos hechos eran tan reales que yo sabía que no se trataban de sueños. A veces me tapaba hasta la cabeza con las colchas, me encogía en medio de la cama, me hacía un bollito, con mucho miedo, porque sentía que alguien se sentaba en mi cama por las noches. Entre tantas veces que me sucedió esto, en una de ellas tuve el valor de mirar para comprobar si había o no alguien allí. Y recuerdo claramente haber visto sentada a los pies de mi cama a una persona que no pude definir exactamente si era varón o era mujer, porque estaba como encorvado y me transmitía tanto, pero tanto miedo, que me metí debajo de la colcha de nuevo, mientras sentía cómo se movía en la cama o cuando se levantó. Recuerdo esa situación. Recuerdo que cuando se levantó de la cama sentí que venía a destaparme. No podría explicarles la sensación de miedo que tuve en ese momento, pero eso no pasó y me dormí seguramente. Fueron tantas veces las que me sucedieron estas cosas que mis padres se preocupaban y en oportunidades, en algunas, me llevaban a dormir con ellos. Se había vuelto hasta molesta esta situación, porque era repetitivo, sucedía, no sé si todas las noches, pero muy seguido. Aquella noche, cuando mis padres se van a un casamiento y me dejan al cuidado de una prima, recuerdo claramente que ella estaba mirando la tele
en la pieza y yo estaba jugando con un autito y un camioncito que tenía en el comedor. La casa no era muy grande, las luces estaban encendidas y de la pieza al comedor estaba cerquita, ¿sí? La puerta de esa habitación estaba a no más de 1,5 metros del comedor, de la habitación donde estaba ella. Y yo desde el comedor prácticamente que podía ver la cama, ¿no? Donde ella estaba acostada mirando televisión. La cuestión es que en un momento estaba jugando con el autito y me agacho para sacarlo desde abajo del sillón, y cuando me arrodillo de nuevo veo entrar por la puerta del fondo un nene. El pasillo que comunicaba desde el comedor a las 2 piezas que teníamos y el baño terminaba en una puerta que daba hacia el fondo. Por esa puerta veo ingresar a un niño y me quedo mirándolo, como de mi edad aproximadamente. Se viene acercando lentamente y yo le pregunto si quién era y dónde vivís. Recuerdo que le pregunto por qué estaba acá y él me dijo que vivía en el fondo y se sentó en el piso al lado mío, casi sin hablar. Aquello fue todo lo que me dijo en ese momento. Yo pensé, cuando me dijo en el fondo, bueno, algún vecino, y siendo niños no averigüé demasiado y estábamos allí, nos encontrábamos allí jugando en un momento. Yo soy hijo único, también me cuenta él, ¿no? Entonces, mi prima, cuando me escucha hablar, porque bueno, yo le hablaba a él todo el tiempo, me llama por mi nombre y me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy bien. Y al rato de nuevo, ¿con quién hablas?, me dijo. Se levantó y vino a ver con quién estaba. Y me preguntó otra vez con quién hablaba. Y le digo, con él. Le señalo y le digo, con él. Y yo veo que ella mira hacia el lugar donde yo le señalaba, con las manos abiertas. Y ella me dijo, deja de hacer bromas, que ahí no hay nadie, que no hay nadie. Pasó hasta la cocina, se fue a tomar agua y luego cuando vino me levantó del brazo y me llevó a la pieza. Cuando estaba entrando en la pieza, recuerdo que vi que aquel nenito estaba parado con los brazos al costado junto al sillón grande y estaba como llorando. La cuestión es que yo no entendía aquella situación, pero no dije mucho tampoco en ese momento. Me quedé con ella allí en la pieza y por momentos lo veía cruzar por el pasillo. Creo que lo vi 2 veces al menos. Pero mi prima no veía nada y yo no volví a decírselo. Me pareció extraño. Aquella noche me dormí mientras mi prima veía televisión y luego cuando llegaron mis padres me quedé durmiendo con ellos. Pero a partir de aquella noche comencé a verlo muy seguido. Lo extraño de todo esto, y no me dio tanto miedo, es que en una oportunidad, a la siesta, lo vi jugando en el fondo, como queriendo trepar un árbol, y yo me fui corriendo hacia allí, lo saludé, y él me miró, y sin decirme nada, se trepó al árbol, y yo hice lo mismo, e intentaba jugar con él. No hablaba demasiado y pensé que tenía algún problema quizás de chico, no recuerdo muy bien eso, pero tampoco me interesaba mucho. Como lo veía en oportunidades a la siesta, para mí se trataba de un niño totalmente normal. La cuestión es que a veces por la noche
aparecía de pronto en mi casa y luego de haberme acostado, yo me ponía a jugar en el piso con él. Y en más de una oportunidad, mi mamá o mi papá entraron a la pieza para ver con quién hablaba y estaba yo solo en el piso jugando con los autitos y les decía con él. Después de muchos años me enteré de la preocupación de mis padres en ese momento. A veces ellos se despertaban y me encontraban en la cocina o en el comedor jugando, según ellos solos, pero yo estaba con él, estaba acompañado. Y una particularidad, recuerdo que él siempre estaba como muy triste, ¿no? Me decía que estaba solo. ¿Dónde vivís? ¿Con quién estás? ¿Quién es tu mamá? O cosas por el estilo. Estoy solo. Y recuerdo muy claramente aquello porque lo repetía, ¿no? Que estaba solo y que se quería ir. Mis viejos, después de esas situaciones, con miedo, me llevaban a dormir con ellos. Pero en muchas oportunidades cuando ellos se dormían, yo me levantaba casi como sonámbulo de la cama. Y me encontraban en distintos lugares, ¿no?, de la casa, jugando o hablando. Una noche cuando estaba durmiendo, de pronto me desperté porque escuché que alguien lloraba. Y lo vi a ese nene sentado a mi lado en la cama. A veces yo estaba con mi viejo, lo veía pasar por el comedor o la cocina y comenzó a asustarme que nadie más lo viera. Me daba un poco de miedo y comencé como a querer evitarlo. Pero sin embargo estaba allí. Cuando llegaba la noche y apagaba la luz de la habitación, a veces lo veía paradito en el rincón de la habitación. A veces simplemente caminaba en silencio y se sentaba en mi cama. O se sentaba en el piso a la altura de mi cabeza y estaba ahí, a unos centímetros mío. Un día una tía mía les dijo a mis padres que conocía a una señora que era vidente y nos llevó para allá. Mis padres, por supuesto, le habían comentado toda esta situación que a ellos les preocupaba demasiado. Esta señora me pidió que le contara lo que me pasaba, lo que veía. Y luego de que lo hice, después de detallarle la situación, lo que ocurría en casa, lo que yo veía, ella me pidió o les pidió a mis padres en realidad que los llevaran a mi casa, así que fuimos. Y recuerdo que esta mujer estaba en mi casa, hablaba con mis viejos y luego ellos me contaron, porque esto es un detalle que yo no recordaba, que ella caminaba por la casa con un vaso de agua en la mano y con un rosario, como rezando, pero para ella, ¿no? En un momento, cuando ella hacía esto, yo lo vi. Estaba parado en medio del fondo. El fondo era bastante grande, en una casa antigua, y lo vi parado ahí en el fondo. Comenzaba a oscurecer y yo le dije, está ahí. Y recuerdo que esta señora se detuvo y vino inmediatamente al lado mío y me dijo, llévame hasta donde está, frente a él. Yo caminé hacia él, que se quedó inmóvil, mirándome fijamente, hasta que llegamos a donde estaba. Esta señora en un momento me dijo, ¿está ahí? Sí, respondí yo, y ella le dijo, quiero ayudarte, repitió 2 o 3 veces. Quiero ayudarte. Y me dijo a mí que me fuera. Así que recuerdo que me quedé en la galería con mis viejos y esta mujer estaba allí parada en medio del fondo con él,
pero solamente yo lo veía, o al menos eso es lo que creía, porque esta mujer aparentemente también lo vio. Recuerdo que esto duró unos 10 minutos aproximadamente. Esta mujer se arrodilló en el piso en un momento y luego ella volvió hacia donde estábamos nosotros y él se fue hacia el fondo y desapareció en lo que hacia la parte de atrás de mi casa era un baldío. Esta señora le dijo a mis padres que consiguieran agua bendita y ella se quedó en la casa rezando con ese rosario en la mano, recuerdo claramente, pero repito, ella era como que rezaba para ella, caminaba de un lado al otro. Mi mamá tardó más o menos unos 40 minutos, tal vez un poco más, en traer agua bendita de la casa de una tía. Y bueno, volvió a casa y esta mujer, cuando mi mamá volvió, ya se había ido, ¿sí? Pero le dijo a mi papá que ella iba a volver al día siguiente. La cuestión es que aquella noche yo escuché ruidos en la habitación mientras dormía y apenas sucedió me levanté y me fui a la pieza de mi mamá y de mi papá. Ellos me recibieron allí, se quedaron conmigo. Yo estaba con mucho miedo. Y cuando mis viejos apagaron la luz de la pieza para dormir, yo me daba vuelta hacia un lado o al otro y lo veía dentro de la habitación. Fue traumatizante aquello. Al día siguiente esta mujer vino nuevamente y otra vez con el mismo proceso. Era como que caminaba con ese vaso de agua, que era agua bendita, y el rosario por toda la casa, como rezando. Mientras lo hacía, yo lo vi hacia el fondo de la propiedad, cruzar de entre un árbol y otro, hasta que en un momento ella me preguntó, ¿lo estás viendo? Yo le dije, está en el fondo. Ella caminó hacia allí. Y estando en el fondo me preguntó, ¿acá? Y yo le dije, está detrás del árbol. Y entonces se paró a rezar allí y comenzó a tirar agua bendita. Esta señora lo llamó a mi viejo y le pidió en ese momento que cavara cerca de el alambre que separaba los terrenos, ¿no? Es decir, el fondo de mi casa con el baldío. Mi viejo, sin entender demasiado, se puso a cavar debajo de una planta no muy grande de gomero que había allí, hasta que en un momento encontró ropas en ese lugar y esta señora le dijo que aquellas ropas eran de un nene que, según ella, había muerto en el lugar y que no descansaba en paz. La cuestión es que mi papá, sin saber qué hacer, le dijo, ¿qué hago ahora con todas estas cosas? Siguió cavando por un poco más y sacó unos retazos, algunos pedazos, ¿no?, de camisa o de un pantalón que se veía que estaba hacía mucho tiempo ya en el lugar. Y esta señora les echó agua bendita, siguió rezando y luego tiró dentro de ese pozo el rosario y le pidió a mi papá que junto con aquella ropa lo tapara nuevamente. Una vez que lo hizo, esta mujer se quedó allí durante un rato rezando, nos pidió que fuéramos dentro de la casa e hizo algo parecido a una limpieza, no entiendo muy bien, de acuerdo a lo que me cuentan mis padres, y le pidió a mis papás que hicieran bendecir la casa completa.
Aquella vez fue la última vez que lo vi. Aunque seguía con miedo, no quería dormir en mi habitación solo. A los días, a la semana quizás, mi mamá pudo conseguir un sacerdote que fue a bendecir la casa y al que le contaron lo ocurrido, lo sucedido, y particularmente en ese mismo lugar donde habían enterrado el rosario, este sacerdote fue a bendecir e hizo una oración especial. Todo pasó y no me di cuenta cuando ya había transcurrido más de un mes quizás, sin que nada más volviera a ocurrir. Pero pasó mucho más que eso, hasta que yo pude volver a dormir solo allí en mi habitación. No sabía exactamente por qué, de qué se trató esto, si realmente era un alma en pena, y si lo era, por qué. Nunca lo comprendimos, nunca encontramos una explicación exacta de lo sucedido, pero lo cierto es que ocurrió en mi casa, me tocó vivirlo, y hoy puedo decir que este tipo de situaciones ocurren, que son verdaderas y que causan tanto miedo que, a pesar de haber pasado tantos años de aquello, yo no he podido olvidarme. Bueno, gracias a toda la gente que está mandando los mensajes y los que se anotan también, un saludo enorme. Recuerden que los que quieran anotarse para participar en la Noche Terror del día 20, el mes que viene, tienen que hacerlo al 156 29 11 81, nombre y decirme quiero participar, ¿sí? Guardián, soy Cecilia Sosa de San Andrés, quiero mandar un saludo a mi marido Matías Cisnero y a mi hija Dayana Aguilar y a mi yerno Carlos Valdés. Siempre los escuchamos, muy bueno el programa, los escucho hace 13 años, mirá vos qué lindo. Guardián, buenísima la radio, siempre los escucho, podrían pasar alguna historia de la casona de Alderetes. Saludos a mi hermano Ezequiel de los Chañaritos y a sus colegas, pasen alguna historia del camino de San Pablo. Sergio, soy Rafael de Villa Fiat, aquí haciéndote el aguante como todos los miércoles, la radio de Mail, sigan así. Yo creo que todos los que te escuchamos nos haría muy feliz con 2 noches de tu programa, una vez a la semana. No alcanza, desde ya muchas gracias. Saludos para mi amor Nicole de Barrio Malvinas, suerte, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, un saludo enorme para vos, ¿sí? Estoy escuchando, si pueden saludar, soy León Montenegro, un abrazo enorme para vos, Guardián, presente como cada miércoles, soy Fabián Castillo. Amigo, un abrazo grande para vos. Saludos para los chicos de Mansilla Ox y para toda la gente hincha de Amalia. Y obvio para mi negrita Romina Leguizamón. Un saludo grande para vos. Saludos para el amigo Walter Quevedo y a todo el grupo de Historias de Tucumán. Historias tucumanas. Saludos para el amigo David Córdoba y a todo el grupo también, por supuesto. Y a todos los que han formado grupo en torno a las historias y al programa, ¿no, Sergio? Muy buena la radio, hace 3 años que escucho con mi pareja Franco y nunca lees mis mensajes. Soy Gaby, manda un saludo. Bueno, ahora te tocó que pudiéramos leerlo, Gaby, un beso grande para vos. Sergio, soy el Chato del Chañar, linda noche para historias, hace años que te escucho, seguí así. Soy Marcelo, saluda a los jóvenes de la capilla de San Jorge y a Matías, muy buenos los relatos, saludos para ustedes. Para Nicolás Chocobar también, un saludo grande que nos está escuchando. Si puede ser la historia del grito de los malditos, saludos para ustedes. Guardián, podés mandar saludos a mi sobrino Miguel, que hoy cumple años. Soy Marcos, un saludo enorme para vos, Sergio. Soy Carolina, está muy bueno el programa, como siempre estamos escuchándote con mi hermana Natalia. Saludos para ustedes, un beso grande. Me llamo Conti, estamos escuchando con mis amigas Isa y Gise. Saludos, nos gustaría participar en la reunión, ya que el 23 nos vamos de viaje de egresados. Bueno, escriban al 156 29 11 81. Muy bien. Bueno, por favor agregame, quiero participar.
Fabiola, de Las Tenis, estamos escuchando como cada miércoles con mi familia. Muy bien, un saludo grande para todos ustedes. Sergio, soy Leila del Bajo Grande, escucho con mi hermana Jenny y mi hija Belén. Un saludo grande, gracias por elegirnos, por estar ahí con nosotros, ¿no? Saludos a los que mandan mensajes de texto también, a los amigos que nos están escuchando. Bueno, al amigo Hernán, un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que están escribiendo. Hola Sergio, bueno, quería decirte que me gusta muchísimo el programa, considero que las noches de terror son bueno, muchísimas gracias, lo más creativo, dice, de la radio. Te escuchamos hace algún tiempo junto a mi novia y lo solía hacer con mis compañeros también de la secundaria. Han pasado 14 años y sigo en sintonía porque realmente el programa es atrapante. Yo te conté alguna vez alguna historia en el campo donde se crió mi padre. Y te conté de una situación que nos ocurrió en Burruyacu. O te hablé acerca de eso y hoy quiero contártelo. Esto que voy a contarte ocurrió en el año 90. Yo estaba en el primer año de abogacía y tenía unos amigos también que, bueno, algunos de ellos habían sido compañeros también en la secundaria y habíamos ido a pasar el fin de semana en una casa que nosotros tenemos en la zona de Burruyacu. Fue en el mes de mayo aproximadamente. Imaginarán que para esa época estaba fresco, pero bueno, uno de mis compañeros cumplía años y decidimos festejarlo allí, ¿no? Teníamos ganas de comer asado, así que por supuesto hicimos el asado allá afuera, estábamos tomando algo y bueno, salíamos y entrábamos cada rato de la casa porque por momentos sentíamos el frío, ¿no? En un momento creo que estábamos todos dentro de la casa y le digo a uno de mis compañeros, che, Nebro, anda, mira un poco el asado, y entonces sale a controlar y ahí a los segundos entra corriendo de nuevo porque decía que muy cerquita del árbol que había a unos pocos metros del asador estaba parada una mujer absolutamente toda de negro y que cuando él la vio comenzó a reírse y que se desplazaba por el piso sin mover los pies. Yo en un momento, creo que como todos, pensamos que se trataba de una broma, que nos estaba haciendo un chiste, ¿no? Pero luego insistió y lo vi tan asustado que dudé. Bueno, mis amigos, mis amigas, compañeras que estaban allí también, y amigos que no estaban con nosotros en la carrera, pero que habían sido compañeros en la secundaria, dudaron y se asustaron un poco, sobre todo ellas, ¿no? La cuestión es que yo no quería salir, y uno de mis amigos me dijo que tenés miedo, y yo le dije, la verdad, le dije que sí, que tenía mucho miedo a esas cosas, ¿no? Pero bueno, salimos con dos de mis compañeros, los otros miraban desde la puerta, no estaba muy lejos y no había nada. Nos quedamos allí un rato hablando entre nosotros, controlando el asado y dudando si aquello realmente era cierto. Luego de un momento, de unos 10 minutos de estar allí, yo escucho ruidos nuevamente cerca de aquel árbol que teníamos allí hacia el fondo de la casa. Pero no vi nada, sentía que se movían las ramas por momento.
Yo, entre que conversaba con mis amigos, de reojo, miraba nuevamente hacia ese árbol que tenía las ramas prácticamente peladas, ¿no? Con muy pocas hojas, y de pronto creí ver una figura. Volví a mirar y entonces uno de mis compañeros me dijo: ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Yo le dije: espera, mira allá. Y otra vez vi esa silueta, pero no lograba definir bien qué era. Y otra vez me preguntaron: ¿qué mirás? Y entonces sentí un poco de miedo. Y en ese momento escuché que eso que yo estaba mirando allá arriba, esa silueta, es como que la vi con más claridad. Una mujer parada arriba del árbol que comenzó a reírse de una manera horrible. Es algo de lo que no me puedo olvidar hasta el día de hoy, el sonido de aquella risa, ¿no? Yo recuerdo que asustados nos metimos dentro de la casa y por supuesto ninguno quería salir, ¿no? Desde allí escuchábamos la risa. Y al rato escuchamos ruidos en la galería que vendría a ser de entrada a la casa. Así que recuerdo que yo miré por la ventana y vi a aquella mujer. Dije: no puede ser. ¿Qué pasa?, me decían mis compañeros. Y le dije a Nico, que era el que más cerca estaba de donde me encontraba yo: mirá, y pasó caminando por la galería de la casa aquella mujer. No sabíamos qué hacer. Y una de mis compañeras dijo: hay que rezar. Y ella comenzó a rezar. Recuerdo que trabamos todo, cerramos todo. Y cuando uno de mis compañeros estaba cerrando la última ventana que daba hacia el costado, se le apareció del otro lado y pegó la cara contra el vidrio. Así que imagínense la situación. Él casi que cayó sentado del miedo. Sabíamos que estaba allí. Mi compañera seguía rezando, se habían sumado mis otras compañeras y algunos de los chicos. Aquello parecía una película. Yo miraba la escena, lo que estaba ocurriendo, y no podía creer. Pero escuchábamos la risa que venía desde afuera. Luego de un momento se tranquilizó. No volvimos a escuchar nada. Pasaron 5, 10, 15 minutos, media hora, y no escuchamos nada más. Luego de rezar un rato, como a las 2 de la mañana, miramos por la ventana. Uno de mis compañeros, más audaz tal vez, recuerdo muy claramente, Franco, miró y dijo: no hay nada. Abrió la puerta y junto a otros compañeros salieron hacia la galería, y yo después, detrás de ellos, y no había nadie. Recuerdo que sacamos el asado, lo llevamos dentro. Después de un rato comimos, y con mucho miedo, hablando de lo que había ocurrido, y decidimos irnos a dormir. Así que nos juntamos todo en una sola pieza. Eran piezas grandes porque la casa era una construcción que no estaba del todo terminada, pero la intención es que, o había sido siempre, que sea una casa de descanso. Entonces las habitaciones eran bastante grandes, ¿no? Entonces tiramos los colchones en el piso de una de las habitaciones. Habían algunas camas, habían 4 o 5 camas donde dormían las chicas, y nos tiramos allí. Y bueno, estábamos con la luz prendida de la habitación, conversando, hablando, haciendo bromas. Y no sé en qué momento, pero yo me dormí. Y creo que no fui el único. Y luego de un rato me desperté porque una de mis amigas me hablaba y me movía el brazo. Cuando me desperté la vi muy asustada, como llorando, como sollozando. Y entonces me señaló a la puerta. Ya todos estaban dormidos. Yo miré y con la luz del comedor, que había quedado prendida, veía claramente la silueta de aquella mujer parada en la entrada de la pieza.
siempre fui muy miedoso con todas estas cosas, ¿no? Imagínense en ese momento. Me quedé como paralizado. Yo inmediatamente tiré el brazo hacia el costado y comencé a llamarlo a mi compañero tratando de despertarlo. Parecía eterno. Parecían que no me escuchaban. Y aquella mujer parada allí. Esto duró segundos. La cuestión es que cuando logré despertar a mis compañeros y les dije, mirá, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, repetía eso mientras mi compañera lloraba, la vimos caminar hacia el comedor. Estábamos aterrados. Nosotros decíamos, levantate, cerrá la puerta, pero ninguno se animaba a hacerlo. Hasta que en un momento uno de los chicos se levantó y cerró la puerta. Y nos quedamos en la habitación encerrados con la luz prendida mientras escuchábamos que en el resto de la casa ocurrían ruidos distintos, ¿no? Puertas que se cerraban. Lo más aterrador de todo era cuando escuchábamos en el silencio de la noche, de aquella noche fría, aquella risa. Podíamos escucharla claramente, allí afuera, en el patio, en distintos lugares. Y nos quedamos despiertos, rezando por momentos, hasta que amaneció. Cuando llegó el día, recuerdo que abrimos la puerta, salimos y vimos que en el piso del comedor había como pisadas, ¿no? En tierra. ¿Sí? Habían quedado marcadas como si fuera la tierra, barro. Habían quedado marcadas en el comedor, en la galería. Por supuesto que ese mismo día, entre todos limpiamos un poco, acomodamos bien, cerramos la casa y nos volvimos para acá. Cuando yo se lo conté a mi viejo, le dije lo que había sucedido, él no se sorprendió mucho porque me contó que cuando había ido con algunos albañiles para hacer unos trabajos y se quedaron allí a dormir, hacía un par de meses, les había sucedido algo también. La cuestión es que mi viejo averiguando, uno de los empleados de mi viejo que vivía en el lugar, le contó que en aquella casa, en el terreno ese, en realidad, mucha gente del lugar había visto o había sido testigo de apariciones, ¿no? Nunca supieron por qué. Suponían, eso sí, que en aquel lugar una vieja curandera de la zona hacía sus despachos. Después construimos nosotros allí. Al tiempo mi mamá fue la que insistió más que nada y logró llevar a un sacerdote para bendecir la casa. Yo recuerdo que pasó mucho tiempo hasta que decidí volver a quedarme en el lugar solo. En realidad no me quedé solo, sino con mi novia, con otros amigos. Y gracias a Dios no volvió a suceder nada más. Pero aquello me dejó marcado de por vida. Además de que soy muy miedoso con esas situaciones. Bueno, gracias a toda la gente que nos escribe, que no podemos mandar todos los mensajes. Para Fabiana Díaz también. Saludos para Marcela Morales. Sí, muy bueno tu programa, Sergio. Saludos, tu vecina Marcela Morales. Marcela, muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos, escuchando el programa. Bueno, un beso grande para vos y para toda la familia, ¿sí? Saludos para todos los que nos escuchan, que nos escriben. Les recuerdo, 155 95 17 45, solo para mandar mensajes, para los que quieran participar, ¿sí? De lo que va a ser este evento de la noche del viernes 20 del mes que viene en Lomas de Tafí. Bueno, deben escribir al 156 29 11 81, 156 29 11 81. Ya este fin de semana vamos a estar formando el grupo entre la gente que quiera participar y luego vamos a contarles quiénes son los que resultan electos para participar de esta noche de terror allí en casa, en Lomas de Tafí, que van a ser entre 30 y 40 personas, no más de eso.
Así que escriban 156 29 11 81 diciendo yo quiero participar, me mandan su nombre y el fin de semana vamos a estar ya armando el grupo para pasarles toda la información, por supuesto, ¿sí? Desde ya muchísimas gracias a toda la gente, a los amigos que nos escriben y a los que no hemos podido saludar también un saludo enorme, muchísimas gracias por la buena onda de seguirnos, defender el programa, de escuchar. Gente que está del otro lado se preguntará acerca de la veracidad de estas historias, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, siempre digo que de la misma forma, de la misma manera que existe el bien, también existe el mal. Y quizás esta noche cuando te encuentres allí solo, en tu habitación, sola, envuelto por la profunda oscuridad y el silencio de la noche, sientas que hay alguien más cerca tuyo. Y por qué no, son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo.